normal tenerle miedo a Satanás? Surge una pregunta. ¿Por qué muchas personas le tienen miedo al diablo? ¿Eres tú de esas personas? ¿Es en verdad un ser grotesco y aterrador como nos lo han mostrado? Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de él? Hola a todos. Bendiciones. Una vez más, les saluda el pastor Juan Carlos Alarcón y les estoy dando la bienvenida a este nuestro canal Tips de Vida. No olvides suscribirte porque así nos ayudas a seguir con esta hermosa labor. Dale like y comparte con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos, porque así podemos llegar a más personas y beneficiarlos de estas enseñanzas. Y como siempre, es un privilegio poderme dirigir a ustedes en esta ocasión para compartir un tema tan importante y tan interesante. Primero que todo, me gustaría mostrar algunos pensamientos que las personas tienen acerca de Satanás. E indiscutiblemente, tú y yo estamos en uno de esos grupos de los cuales vamos a mencionar. El primero de ellos está conformado por personas que admiten que, aunque la Biblia habla acerca del diablo, sin embargo, no se trata de un ser real, sino que es algo simbólico, como una manera de ilustrar el mal. La Biblia se debe tomar en sentido literal muchas cosas y en sentido figurado o alegórico. Entonces, los que piensan que aunque la Biblia habla del diablo, no lo hace de una manera real, dicen que se trata de una simbología. Por otro lado están los extremistas. Estas personas le dan tanto crédito al diablo que lo ven en todas partes. Cualquier cosa que les acontezca, cualquier cosa que los haga sentir mal, cualquier cosa que los incomode o que les duela, no dudan un segundo en echarle la culpa al diablo. Él es el culpable si se resbalan, él es el culpable si se machucan, si se golpean, él es el culpable si se enferman. En todo ven al diablo. En un tercer grupo encontramos todos aquellos que creen que el diablo es real, muy muy real, pero que si ellos no se meten con él, entonces él tampoco se meterá con ellos. Es decir, este grupo de personas creen en Dios, creen en el diablo, sí existen, pero no me meto ni con el uno ni con el otro. Yo me quedo en un punto neutral. Por otro lado, están los que piensan que si Satanás atrapa a una persona, ya no hay nada que se pueda hacer y por lo tanto ya no hay forma de escapar. En quinto lugar están los que creen que lo único que tienen que hacer es meterse más en Dios y conocer más de Dios y que eso es todo lo que tienen que hacer. Por otro lado y en último lugar estamos, y me incluyo, los que creemos acerca de Satanás de una manera correcta. ¿Esto qué significa? Creer en Satanás de una manera correcta es creer como la Biblia enseña de él. ¿Qué dice la Biblia acerca del diablo? Es la manera correcta de creer. Nosotros nos encontramos día a día, regularmente con personas que tienen alguna de estas formas de pensar acerca del diablo. Y yo creo de antemano, con todo respeto, que cualquiera de estas formas de pensar están equivocadas y que además resulta muy peligroso darle o restarle importancia al enemigo. No es correcto ignorarlo ni tampoco darle mucho poder. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si seguimos el consejo de Dios a través de Pablo, nos volveremos más conscientes de las maquinaciones del diablo, porque justo en este momento puede estar tramando algo para usarlo en contra de nosotros. Tal vez un viaje, una amistad, un trabajo, una relación o muchas cosas más. Ahora bien, leyendo la Biblia, encontramos detalles reveladores en cuanto a quién es en realidad Satanás y sobre todo ver cómo trabaja. Lo vemos obrando en el huerto del Edén, en la vida de Adán y en la vida de Eva. Y todos conocemos las cosas que allí ocurrieron, pero también conocemos
los resultados y las consecuencias de cómo él trabajó. Allí le estaba ofreciendo al ser humano tres cosas, ¿no? Según Génesis 3. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Y curiosamente esas mismas tres cosas son las que le ofrece a Jesús. Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Lo que nos muestra que el repertorio del enemigo es muy poco, es muy corto. Lo que le ofreció a Adán y a Eva es lo mismo que le ofreció a Jesús, con la diferencia pues de que con Jesús no le funcionó. Estas historias nos ayudan a entender algo del carácter del enemigo y sobre todo de su naturaleza. Una naturaleza que se rebela contra su creador. Hay algunas cosas que debemos definitivamente saber acerca del enemigo para poder mantenernos firmes ante las acechanzas y los retos que él nos trae. Lo primero que yo quisiera mencionar como punto de partida y que yo debo saber y lo debo entender, es necesario, indispensable que yo lo entienda. Y es que Satanás es un ser creado. ¿Eso qué significa? Que está bajo sujeción y está bajo autoridad. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. Solo dice que es un necio el que no cree en él. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. No intenta la Biblia demostrar la existencia de Dios. Simplemente hay que mirar la creación, la naturaleza y las obras, los hechos poderosos que Dios ha manifestado a favor de los hombres. Entonces, es necio el que trata de decir que no hay Dios, porque las mismas evidencias dicen lo contrario. De la misma manera, en ninguna parte de la Biblia nos trata de convencer que el diablo existe. Cuando la Biblia habla de él, asume que nosotros sabemos de su existencia. Ahora bien, Satanás es una criatura que está limitada. Limitada en conocimiento, limitada en poder, limitada en autoridad. Y es un ser finito, es decir, que tiene un principio, tiene un fin. Y sobre todo, está sometido por su creador. Tanto que cuando él quiere hacer algo le tiene que pedir permiso a Dios. En Job capítulo 2, en el verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ustedes conocen la historia. Vienen los hijos de Dios, se presentan delante de él, y entre ellos dice la escritura, vino Satanás. Ahora bien, Satanás habla porque Dios le pregunta. Es decir, Dios le dio audiencia. Él no llegó a presentarse a interrumpir, a hablar por cuenta propia, no. Es solo cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? Y luego de tener unas palabras, le pregunta por Job, que si lo ha considerado. Por supuesto, el enemigo había considerado a ese hombre, tanto que describe los 3 cercos de protección que Dios tenía sobre él. Lo tiene rodeado a él, a su casa y a sus bienes. O sea, él ya había considerado eso. Y pide permiso para tocarlo. El verso que leímos, el verso 6, Dios le está dando el permiso, pero ese permiso no es total, no es absoluto. Ese permiso está limitado. Tócalo, sí, haz algunas cosas, pero no tienes potestad sobre su vida. Ahora bien, el diablo hubiera querido con muchísimo gusto matarlo, sacarlo de la faz de la tierra, por lo que Job representaba para él. Pero aunque odiaba a Job y aunque quería hacerle daño, más sin embargo, Dios no se lo permitía.
porque Satanás es un ser creado que está sujeto a la voluntad de Dios. Ahora, es muy importante entender eso, que Satanás es un ser creado. ¿Por qué? Porque él mismo le debe su existencia minuto a minuto a la gracia y a la misericordia de Dios. El cristianismo no es una religión dualista, donde dos poderes coiguales y opuestos luchan por obtener el control. En ninguna parte de la Biblia nosotros vemos que Dios libra una batalla contra Satanás como si se tratara de un rival igual. Algunos creen, y hasta lo predican, que Jesús, en los 3 días que estuvo sepultado, fue al infierno y allí tuvo una pelea con el diablo y le quitó las llaves. Presentan a Jesús y al diablo como coiguales en poder, y eso no es correcto, porque empezando Jesús no fue al infierno. Si Jesús fuera al infierno, el infierno dejaría de ser infierno, es algo lógico. Pero al morir Jesús y al resucitar, ya le quitó al diablo el poder que él tenía sobre la muerte. Hasta ahí todo el mundo moría y hasta ahí llegaba. Pero en Jesús se abre una nueva puerta, la puerta de la resurrección. Entonces no hubo allí una pelea, porque si se tratara de una pelea, el diablo no le sirve a Jesús, no le sirve a nuestro Dios ni para el arranque. Incluso en su momento Satanás será atado y echado al infierno para ser castigado por toda la eternidad. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, el mismo Satanás, en su momento, cuando todo se acabe, será condenado y echado al infierno. Número 2. Satanás es mentiroso. La estrategia del enemigo es disfrazar la mentira y hacerla ver como una verdad. Y para eso mezcla verdades con mentiras. En el huerto le dijo a Eva que comer del fruto prohibido la haría igual a Dios y que ella conocería el bien y el mal. Pero no le dijo que al hacerlo aprendería el mal y que ella misma en su naturaleza se volvería mala. Luego le ofreció a Jesús los reinos de este mundo en toda su gloria, diciéndole que usara un atajo para obtenerlos. Y ese atajo era adorarlo a él. Satanás sabía que Jesús venía a conquistar lo que Adán había perdido, pero tenía que conquistarlo a través de la obediencia a la ley, la obediencia a lo que estaba escrito. Y por supuesto tenía que pasar por un proceso donde había escarnio, bofetadas, espinas, azotes, cruz y muerte. Y el enemigo, en pocas palabras, le dice, pues sí vienes a conquistar la tierra, pero no es necesario que pases por todo eso. Yo te la hago mucho más fácil. Solo me adoras y ya lo tienes. ¿Y se imaginan ustedes a Jesús salvando a la humanidad con métodos satánicos? Ahora bien, él hizo lo que hace con todos los hombres. Le mostró la gloria de los reinos de este mundo. Se los mostró en toda su gloria, queriéndole hacer enfocar sus ojos en esa gloria, como hace con los hombres. A los hombres les muestra la gloria, las cosas que brillan, las riquezas, el oro, la plata, los viajes, los placeres, las diversiones. Se los ofrece para que el hombre lo dé todo para conquistarlos. Pero no les muestra el pecado que hay en esos reinos, en esa gloria. Él pinta un rostro brillante y hermoso sobre la desobediencia, dejando convenientemente para él las consecuencias de esa desobediencia. Ahora bien, una mentira no es una contradicción rotunda de la verdad.
también puede ser una distorsión de la verdad. Al igual que el dinero falso, no importa cuánto dinero tengas. Si ese dinero es falso, no tienes nada, porque ese dinero falso carece de todo valor. Así que Satanás en su naturaleza es mentiroso, y como mentiroso, una de sus armas más poderosas es la distorsión de la verdad. Ahora bien, ¿cuáles son las principales verdades que el diablo distorsiona? Pudiéramos mencionar la deidad de Jesús. Enseña una trinidad, enseña un dualismo, despoja a Jesús de su divinidad. También distorsiona la verdad sobre el pecado, sus consecuencias presentes y sus consecuencias futuras. Distorsiona la verdad acerca de la desobediencia, no la presenta como tal, distorsiona la verdad acerca de la muerte. Hoy en día tiene pensando a personas acerca de la muerte de una manera distorsionada. Muchos creen en un limbo para los niños, en un purgatorio para los que se van sin el evangelio, y también creen en una reencarnación. Otra verdad que distorsiona es acerca del destino final. Distorsiona la verdad de la palabra, distorsiona la verdad de la santidad, distorsiona la verdad del cristianismo en todas sus formas y prácticas. Y claro, por supuesto que la distorsión de la verdad trae consecuencias presentes y eternas. Muy seguramente, hoy a alguien le puede estar diciendo que todo está bien, aun cuando lea la Biblia y la Biblia le diga que no es correcto. Número 3. Satanás es astuto. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Cuando habló con Eva, lo hizo como si entendiera el verdadero significado de la intención de Dios. No el beneficio del hombre, sino su propio beneficio. En otras palabras, Dios era un egoísta que le estaba diciendo al hombre que no comiera de ese fruto porque iba a ser igual a él. Iba a tener el conocimiento de él y el poder de él. Entonces Dios no quería eso. Con esas palabras le hizo ver que Dios no le estaba dando una generosa provisión y no le estaba dando una generosa protección, sino que se lo hizo ver por el lado de una prohibición. Es decir, fue astuto y le cambió el enfoque. Porque el diablo sabe que al ser humano le indigna, le molesta sentirse cohibido y limitado. A muchos nadie les puede llamar la atención porque se incomodan, se molestan, se airan. Para ellos no hay autoridades, ni civiles, ni eclesiásticas, ni conyugales. Nadie, ni esposo, ni esposa, ni hermanos, ni amigos, padres, nadie les puede decir nada acerca de su mala conducta o su mal comportamiento porque se molestan. No ven que es para su propio bien, sino ellos lo miran como que los están tratando de limitar, como que los están tratando de cohibir, como que les están robando la oportunidad de ser felices. En otras palabras, les hizo creer que no necesitaban a Dios para que dirigiera sus vidas, que ellos mismos lo podían hacer. Hoy todavía les sigue diciendo la misma mentira a la humanidad. Nadie, ni siquiera Dios, les puede decir a los seres humanos cómo vivir, cómo hablar, cómo actuar, cómo vestir. E incluso se ha metido dentro de la iglesia, haciéndole creer a muchos pastores, a muchos líderes, a muchos ministros, que la manera de manejar la iglesia puede ser a su antojo, sin tener en cuenta lo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Ellos manejan la iglesia, ellos son los que dicen que es pecado, ellos son los que dicen que está bien, ellos son los que dicen que está mal, y nadie les puede decir nada. Número 4.
Satanás quiere ser Dios. Él no quiere solo que nos apartemos de Dios. Él no quiere solamente que nosotros le demos la espalda a Dios, que dejemos de buscarlo, de honrarlo y de glorificarlo. Eso no lo pone a él contento, eso no lo tiene a él contento. Porque él quiere ser adorado y ser servido como Dios. Todo el amor, la obediencia, la adoración y el servicio que debemos a nuestro Dios, Satanás lo quiere para él. En Mateo 16:23, cuando Jesús está mencionando acerca de su destino, de ir a Jerusalén, de ser azotado, de ser crucificado, Pedro lo reconvino y le dijo: Señor, que esto no te pase. Señor, no, no hables así de ti, que esto nunca te acontezca. Pero dice el verso 23, volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Pedro estaba compadeciendo a Jesús y el Señor lo identificó como una obra de Satanás. ¿Cuántas veces te ha compadecido a ti? ¿Cuántas veces cuando tienes que desplazarte lejos a la iglesia, Él te dice: no, ¿por qué tan lejos? Tu descanso, búscate algo aquí cerca, si no sea de la misma fe, pero algo aquí cerca, porque me preocupo por ti, por tu comodidad, tu tiempo. ¿Por qué invertir tu dinero ahí? Dios entiende, tú tienes gastos, tienes necesidades. ¿Por qué invertir tus fuerzas? Mira tu familia, mira esto. Y el enemigo trata de hacerle ver a uno como que él se preocupa por uno. Pero el Señor pudo identificar en esa aparente compasión que Pedro tenía un ataque diabólico. Yo estoy seguro que al mencionar esto, muchos de ustedes también han sido atacados de esa manera. Y les hacen creer que los entienden y que los compadecen y que por esa razón uno debe dejar la iglesia, dejar las cosas de Dios. No ayunar tanto, no orar tanto, no leer tanto la Biblia, no servir tanto, no ir tanto a la iglesia, porque ellos buscan que nosotros estemos cómodos y a gusto. Pero en realidad Satanás no está interesado en que nosotros no hagamos eso. No. Él sabe que una vez que nosotros desistamos de buscar de Dios, inmediatamente comenzaremos a darle a Él todas aquellas cosas que le pertenecen a nuestro Dios. Satanás quiere ser Dios y busca ser adorado de cualquier manera. Él usa argumentos y él usa métodos para ser adorado. Número 5. Satanás está en guerra. Está celoso de cada ser humano, porque sabe que somos lo que él nunca podrá ser, seres hechos a la imagen de Dios. Sabe que un ataque frontal contra Dios fracasará rotundamente. Entonces su enfoque, su ataque es contra aquellos que estamos hechos a la imagen de Dios. No importa si eres creyente o no eres creyente, en ti traes la imagen de Dios. Y eso el diablo lo quiere atacar, porque al atacarte a ti, está atacando lo que Dios más ama. Pero en esta batalla debemos entender que su poder es limitado y que a nuestro favor tenemos un poder sobrenatural, un poder mayor. Claro está, si Él logra engañarte, ese poder que Dios ha puesto para ti, de nada te servirá. Número 6, ya para concluir. El diablo ha sido juzgado y declarado culpable. Es importante entenderlo, es necesario entenderlo, porque el enemigo está derrotado y muy pronto será echado al infierno. Y no se requiere de una gran batalla para dominarlo. Es más, quien lo ata y lo echa al infierno es un ángel y hasta de menor rango que él. Qué humillación para este personaje, que Dios no se dignó siquiera de apresarlo y echarlo al infierno. No, mandó un ángel
Un ángel es suficiente, con el poder y la autoridad de Dios es suficiente. Entonces, cuando yo sé que el diablo es creado, cuando yo sé que está limitado, que está condenado, que es mentiroso, que es astuto, cuando yo sé, para mí va a ser mucho más fácil, uno, no dejarme engañar. Y dos, me será mucho más fácil no tenerle miedo, no tenerle ningún temor. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que esté bien tenerle miedo al diablo. Ahora, la gente le tiene miedo al diablo porque desconoce estas verdades. Así que, mis amados hermanos, mis amigos, espero en el Señor que esta enseñanza sea de mucha bendición para todos aquellos que la puedan ver. De antemano, que Dios los bendiga y esperamos vernos pronto en otro nuevo video. No olvides suscribirte, darle like, activar notificaciones y adelante en el nombre de Jesús.